Ellos conocen el Evangelio eterno, mas el Evangelio que es Jesucristo también tiene algunos imperativos. ¿Conoces de Jesús? Temed a Dios. ¿Conoces de Jesús? Adorad a Dios. ¿Conoces de Jesús? Tienes que temer, tienes que adorar y tienes que darle gloria. Por eso es que este Evangelio eterno tiene que ser estudiado a más profundidad. Y hoy vamos a seguir hablando sobre estas implicancias del Evangelio eterno. El mensaje central es Cristo, más que Cristo, solo como Salvador, no también como Creador. Y hoy queremos hablar sobre la expresión del Apocalipsis capítulo 14, que es el Evangelio eterno. Sobre el Evangelio eterno vinimos hablando desde el primer video, porque ya dijimos que la base de la predicación es el Evangelio eterno. Y el Evangelio es Cristo. Y el Evangelio es eterno, porque el Evangelio no cambia, el Evangelio es uno solo. Y hoy vamos a ver qué cosa hace que este Evangelio pueda ser eterno. ¿Por qué razón? Porque cuando uno tiene en la mente eterno, es algo que no tuvo un comienzo y no tendrá tampoco un final. Es eterno. ¿Por qué dice Apocalipsis 14 que el Evangelio es eterno? Para nosotros, en nuestro concepto, el Evangelio apenas se necesitó cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Ahí ellos necesitaban de un Evangelio, las buenas nuevas, de la buena noticia. Pero, ¿por qué dice que es eterno? ¿Existió después del pecado o antes del pecado? ¿Cómo es esto? Entonces vamos a leer lo que dice realmente el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esta expresión tribu, lengua y pueblo es parecida a la de Mateo 24:14. ¿Lo recuerdan? Cuando Jesús dice, y será predicado el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A todo el mundo se refiere aquí. Y entonces dice que ahí vendrá el fin. Antes del tiempo del fin, ¿cuál sería el mensaje entonces que se predicará? Este de aquí, el que estamos estudiando ahora, y este es el primer mensaje que tiene que ver con el Evangelio eterno. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es el Evangelio eterno? La palabra Evangelio es un término que significa buenas nuevas. Es interesante que la palabra Evangelio es muy mal comprendida hoy en día en el mundo. ¿Por qué razón? Muchos pueden comprender que el Evangelio es un conjunto de reglas, un conjunto de prohibiciones. Muchos pueden creer que el Evangelio realmente son restricciones. Porque cuando alguien habla, por ejemplo, él es el evangélico o él va a la iglesia, ¿qué cosa está en la mente de las otras personas? Oh, ya te colocaste en prisión tú solo, ahora ya te restringiste de hacer muchas cosas, ¿para qué te metiste al Evangelio? Pero realmente, queridos hermanos, el Evangelio no es eso lo que dice la gente. El Evangelio es Cristo, el Evangelio es libertad, el Evangelio es la buena noticia. Tanto así que el apóstol Pablo lo dice en su propio libro, en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, al gentil, al extranjero. ¿Ustedes saben que el Evangelio era locura para los griegos? Era locura para esa cultura en ese tiempo. ¿Por qué razón? Porque para ellos concebir que un Dios se haga ser humano y después muera era ridículo para ellos. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque realmente representa salvación y es poder de Dios.
El Evangelio entonces son buenas nuevas, no es un conjunto de teorías o conjunto de reglas. El Evangelio, queridos hermanos, tiene 4 características importantes en tu vida. El Evangelio fue diseñado por Dios en la eternidad. Y de ahí viene la pregunta, ¿cuándo pues? El Evangelio fue revelado por primera vez a Adán y Eva después que entró el pecado. ¿Notan la diferencia? Fue diseñado en la eternidad, pero fue revelado después de la entrada del pecado. La tarea del pueblo de Dios era predicar el Evangelio en todo el mundo. El Evangelio, dice, será el tópico de estudio del pueblo de Dios en la eternidad. El Evangelio, hermanos, para nosotros es comprensible hasta cierto punto, pero hay tantas cosas del Evangelio que necesitamos conocer y eso es lo que entenderemos en la eternidad. ¿Y por qué el Evangelio es tan simple y complejo a la vez? Por una razón muy sencilla. Hablando de la simplicidad y de la complejidad que dejaremos para la eternidad, hoy vamos a hablar de la sencillez en el Evangelio. Primero, vamos a entender cómo es el Evangelio y cómo fue diseñado en la eternidad. ¿Y por qué es eterno? ¿Qué es lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 8? Dice la palabra de Dios, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, ¿quiénes adoraron a la bestia? Aquellos que sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Cómo entender la eternidad entonces de ese evangelio? ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es importante notar, hermanos, lo que dice aquí este texto, que el cordero estaba destinado, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Por qué entonces el Evangelio es eterno? ¿Quién es el Evangelio? Es Cristo. Y Cristo estaba destinado ¿a qué? A rescatar, a salvar, a colocarse en el lugar del ser humano. Si éste caía en pecado, obviamente, entonces el plan fue diseñado antes del problema y ya había una solución. Por eso es que fue revelado por primera vez. ¿Cuándo? Cuando Adán y Eva pecaron. Cuando ellos cayeron en pecado, el Evangelio ya estaba diseñado. El pecado no produjo ninguna sorpresa a Dios. Lo que hicieron ellos es revelar ese plan. ¿Cuál era el plan? El plan era de que Cristo iba a sustituir. Más quiere decir, yo debería morir, mas Él se colocó en mi lugar. Y eso lo vamos a entender a través de 2 ejemplos. Por ejemplo, Jesús en el Getsemaní. Cuando nosotros entendemos este asunto de lo que Cristo pasó en el Getsemaní, vamos a entender muchísimo mejor en qué consiste el Evangelio eterno y por qué yo no debo rechazar el Evangelio. Vamos al libro de Mateo capítulo 26, versículo 37 al 39. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Esta es la escena antes de que Cristo sea condenado, o sea, después que participó de la última cena con sus discípulos, y ahí se fue al Getsemaní. En ese trayecto, Él lleva a 3 de sus discípulos y le dice: mi alma está angustiada. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba,
hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Qué cosa es lo que entendemos aquí de la angustia de Jesús? Existen varias cosas que pudieron angustiar a Cristo. Cristo conocía qué misión había venido a cumplir él. Sabía lo que le esperaba. Él sabía que el precio para pagar por la salvación del hombre sería su propia vida. Él conocía su misión. Solo que en el Getsemaní, él muestra lo peligroso que era colocarse y sustituir al hombre. ¿Y dónde se encontraba el peligro? Y aquí hay tres expresiones. Mi alma está angustiada. Estoy triste hasta la muerte. Oren conmigo. Ellos no pudieron, estaban cansados. Ahora, que Jesús sepa que va a ir a la cruz, de imaginar y saber el dolor que iba a causarle, ¿eso lo tuvo angustiado? No, eso no lo tuvo angustiado, porque más allá del dolor que iba a sufrir por el maltrato físico que él iba a soportar para pagar nuestra deuda, el problema no era la cruz. ¿Saben cuál era el problema? La copa de ira del Dios. ¿Qué cosa dice el texto que hemos leído? Cuando él se va a orar, ¿qué cosa le dice al Padre? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Su muerte no sería como la de un criminal. Su muerte no sería como la de alguien que fue juzgado y va a ser ejecutado. Porque así han muerto muchos. La muerte de él, de nuestro Señor, sería peor que eso. Porque aparte del sufrimiento físico que Jesús tendría, ¿qué cosa tendría que soportar? La copa de ira de Dios. ¿Y de dónde sale esa expresión, la copa de ira? Porque ahí apenas aparece. Pase de mí esta copa. Y eso lo vamos a ver ahora más adelante en Apocalipsis capítulo 16. ¿De qué tipo de copa está hablando Cristo? Entonces le dice al Padre, yo no quiero beber esta copa. ¿Qué cosa era la copa de ira? Era la distancia que iba a tener él y su Padre por causa del pecado. El dolor físico era una cosa, pero la separación del Padre y el Hijo para beber la copa era otra cosa. Entonces, ¿qué cosa le angustiaba a Jesús? Lo que le angustiaba a Jesús no solo era la muerte en la cruz. Lo que le angustiaba a Jesús es la copa. Y él se va, y ustedes saben que en el Getsemaní literalmente pudo definirse la salvación. Ya estaba planeado, ya estaba revelado, pero en Getsemaní él pudo desistir. Jesús pudo haber dicho, sabe Padre, dejemos nuestros planes, yo vuelvo al cielo, que el ser humano por pecador reciba esta copa. ¿Por qué tengo que beberla yo? ¿Por qué tengo que beber la copa que el ser humano necesitaba beberla? Cuando él se va y ora y dice, Padre, quita de mí esta copa, más que se haga su voluntad, ¿qué cosa fue la respuesta del Padre? Nada, solo silencio. ¿Y el silencio qué cosa significaba? La voluntad. Vamos a continuar ese plan. Tú vas a beber de esa copa, de esa ira que el ser humano necesitaba beber. Eso era el silencio. Ahora, ¿quién es el que da literalmente esa copa? ¿Qué dice el libro de Juan capítulo 18 versículo 11? Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Por qué? ¿Qué cosa le está diciendo ahí? ¿La copa que el Padre me ha dado no la ha de beber? ¿Qué cosa estaba intentando hacer Pedro? Queriendo defender a Jesús, queriendo impedir que él vaya a la cruz. Y para Cristo, después de la oración en el Getsemaní, ¿qué cosa estaba claro? Que yo voy a beber esa copa. Cuando vamos a Lucas,
ahí vamos a encontrar que él sudaba gotas de sangre. Tanta era la angustia que él tenía por la separación que él iba a experimentar, porque él estaba cargando los pecados de toda la humanidad. Esa separación le causaría la mayor angustia. Ahora fíjense otro asunto interesante. Cuando vamos a Mateo capítulo 27, versículo 46, vemos cómo Jesús experimentó esa copa de ira. ¿Qué dice el libro de Mateo capítulo 27, versículo 46? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿En qué consistía esa copa de ira que Cristo iba a experimentar? Era la separación del Padre por causa del pecado, a tal punto de sentirse totalmente solo en la cruz. Por eso es que Mateo cuenta que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, por lo menos, dice que hubo una gran oscuridad en la tierra. Y esa oscuridad fue mandada por Dios, por el Padre. ¿Por qué razón? Porque el Padre no quería que nadie pueda presenciar la agonía que su Hijo estaba pasando al beber la copa de la ira. Va a llegar el tiempo donde vamos a hablar sobre la ira de Dios. Y así como hablamos del amor de Dios en la Biblia, encontraremos un antropomorfismo hablando acerca de la ira de Dios. Mas no es la ira de Dios temperamental como de los seres humanos tenemos. No es la ira descontrolada que los seres humanos a veces podemos tener. Mas es la ira de Dios que está en base a su santidad, que no tolera el pecado, que quiere destruir al pecado realmente. Entonces, por querer destruir al pecado, el ser humano tenía que ser destruido. Pero ahí se colocó Cristo, y Cristo tomó nuestro lugar y bebió la copa de la ira que el ser humano tenía que beber. Jesús no vino para librarnos de la consecuencia primaria del pecado. Jesús vino para librarnos de la consecuencia final del pecado. ¿Y qué cosa es? La muerte eterna. ¿Qué tipo de muerte Cristo experimentó en la cruz? No es la primera muerte, es la muerte donde está la copa de ira, la separación eterna. Y ahí Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La agonía, la angustia, la separación fue tan oscura en ese momento para Jesús, que poco después de esas palabras, solo la fe y la confianza que tenía en ese plan que había diseñado en la eternidad, le ha de decir: consumado es. Y luego: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y finalmente murió. Esa copa que Jesús bebió era la copa de ira de Dios contra la transgresión. ¿Cómo la bebió? Contando acerca del sufrimiento, así como lo dice Isaías 53, que es el capítulo mesiánico por excelencia del Antiguo Testamento. Vamos mejor al libro de Isaías. ¿Qué dice el libro de Isaías capítulo 53 del 1 al 4? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le apreciemos, porque despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esa aflicción que recibió, ¿qué cosa entonces sería? La copa de ira. Ahora, ¿cómo nosotros vemos ejemplificado el plan de salvación de esa copa de ira de Dios para destruir el pecado desde el jardín del Edén? Fíjense lo que sucedió en el Génesis capítulo 2, versículo 25. Ahí encontramos una expresión curiosa. Antes del pecado dicen que Adán y Eva estaban desnudos.
y no se avergonzaban. La razón es simple. ¿Por qué no se avergonzaban entonces? Porque aunque no tenían una ropa física o palpable, ellos estaban cubiertos por una luz celestial. Esa luz celestial representaba el carácter perfecto que había en ellos. Era el carácter de Dios, era la gloria de Dios de manera visible. Cuando ellos pecaron según el Génesis capítulo 3 versículo 10, lo primero que ellos se dan cuenta era que estaban desnudos. Por eso es cuando escuchan la voz de Dios y ellos de miedo se esconden. Dice la palabra, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de su miedo? Estaban desnudos. Y ahí Dios les responde y les dice, ¿quién les dijo que estaban desnudos? ¿Qué cosa es lo que perdieron? Es que realmente lo que ellos perdieron era la santidad, esa luz que los cubría, y esa era la gloria de Dios. Y ellos la perdieron. Y el apóstol Pablo nos los hace recordar en Romanos capítulo 3 versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano cuando pecó perdió esa gloria. Y como estaba destituido de Dios, ¿cuál era su final? La muerte. ¿Y cuál era la advertencia que Dios había dado a Adán y Eva? El día que ustedes coman de ese árbol, morirán. Y la pregunta me lo pueden hacer, ¿hubo muerte acaso o no? La respuesta es no. Porque cuando ellos comieron de ese árbol, ellos continuaron vivos. Y entonces, ¿dónde está la advertencia que ustedes van a morir entonces? Porque sí realmente hubo muerte, pero no de un ser humano, sino una muerte sustituta. Alguien tenía que morir por ellos. Y ese alguien fueron 2 corderos que murieron en su lugar. Por eso es que en el siguiente versículo dice, en el Génesis capítulo 3 versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para que exista túnicas de pieles, ¿qué cosa tuvo que existir? Muerte de 2 corderos. Dios cumplió su palabra, sí, hubo muerte, sí, pero hubo muerte sustituta. Y esos corderos, ¿a quién representaban? A Jesucristo. Resumiendo entonces, el Evangelio eterno fue planeado en la eternidad. Fue revelado después de que Adán y Eva cayeron en pecado. Y cuando Adán y Eva cayeron, hubo una muerte, pero una muerte sustituta. Y a través de los 2 corderos que murieron para cubrir la desnudez de Adán y Eva, ¿qué cosa estaba demostrando Dios para Adán y Eva? Estaba demostrando el Evangelio. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué cosa es el Evangelio? Todo lo que tú mereces, yo lo pago. Ese es el Evangelio. O sea, Jesucristo. Cristo colocándose en el lugar del ser humano para tener gracia, perdón y una nueva oportunidad de salvación. ¿Qué dice el libro de Juan capítulo 19, versículos 23 y 24? Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partemos, sino echémonos suerte sobre ella. ¿Cuál era la imagen que tiene Jesús en la cruz? La imagen de Adán y Eva después de pecar. Cuando Jesús toma nuestro lugar en la cruz, lo toma exactamente en la misma situación cuando estaban Adán y Eva. ¿Cómo estaban Adán y Eva después del pecado? Desnudos. ¿Cómo estaba Jesús en la cruz? Desnudo. Toma exactamente el lugar. Solo que aquí no hay muerte de un cordero. Aquí Jesús vino a morir.
El mismo es el cordero que fue sacrificado para vestir a Adán y Eva en su desnudez. Ahora, su sangre es la que nos da garantía y salvación. Su sangre es la que nos perdona y nos salva. Su sangre es la justicia de Cristo. Él es el precio que Él pagó. Es la misma situación donde el pecado dejó a Adán y Eva. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 dice algo parecido. Oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de ira de Dios. Y aquí entramos en un conflicto tremendo. ¿Cuál es el conflicto? ¿Por qué la ira de Dios se derrama de nuevo si ya fue derramada en la cruz? Si la copa de ira ya Cristo ya la bebió, ¿por qué aquí aparece como la copa de ira de Dios manifestada en 7 plagas sobre la tierra? Hermanos, cuando entendamos esto, vamos a tener una comprensión mucho mejor del Evangelio. ¿Qué cosa es lo que sucede aquí? Fíjense aquí. Cuando estos ángeles derraman su copa de ira de Dios sobre la tierra, dice que hay un grupo que no bebe la copa de ira de Dios. Recuerdan el texto de Apocalipsis 14, ¿no? Que dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Presten atención aquí. La ira de Dios ahora se derrama sobre aquellos que no obedecieron el mensaje del primer ángel y del segundo ángel. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? El Evangelio eterno, o sea, Cristo. ¿Cuál es el mensaje? Temed a Dios, dadle gloria y adorar a Dios. Si es que dice: tú no obedeces el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel que ha caído Babilonia, y si tú participas también de eso, beberás de la ira de Dios. Y aquellos que no beberán de la ira de Dios son aquellos que realmente aceptaron el Evangelio eterno, aceptaron a Cristo como su Salvador. Ellos no beberán de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque al aceptar a Cristo como su Salvador, Él se coloca delante de mí, porque Él ya bebió la ira de Dios por mí. Cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, yo estoy despreciando el sacrificio de Cristo a mi favor. Entonces tenemos 2 opciones: o aceptar a aquel que bebió la copa de ira por nosotros, o beber esa ira de Dios. Y esa ira de Dios primero es representado por 7 ángeles en 7 plagas. Es interesante que hay una comparación extraordinaria entre el libro de Ezequiel y el libro de Apocalipsis. 2 naciones que primero aparecen como literal, luego aparecen de manera simbólica. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 39, versículo 2 dice: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. En Ezequiel 39:1 dice: tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Ezequiel 39, 17 al 19 dice: y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie y a todas las fieras del campo: juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaos y beberéis hasta embriagaros, de sangre de las víctimas para vosotros sacrifiqué. Y Apocalipsis 20 del 7 al 9 dice:
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en el cuarto ángulo de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodeados el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios, descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Cuál es la profecía de Ezequiel? Que todos estos eran muertos y quedarán como sacrificio, despedazados. La misma figura también se usa en Apocalipsis para representar a alguien, a quienes están fuera de la ciudad, porque dice que la ciudad de Dios está descendiendo del cielo. Y ahí abajo está todo ese pueblo representado por Gog y Magog, aquellos que no están dentro de la ciudad, o sea que están perdidos. Lo que en Apocalipsis dice es un simbolismo, en Ezequiel sí era realidad. ¿Y qué cosa sucede entonces con Gog y Magog? Cuando ellos se levantan para pelear, dice que viene fuego del cielo y los consume y los acaba. Gog y Magog representa el pueblo impío, aquellos que no están dentro de la ciudad por no haber aceptado a Cristo como su sacrificio. Y como no aceptaron a Cristo como su sacrificio, finalmente ellos mismos fueron sacrificados. En otras palabras, queridos hermanos, alguien que no acepta a Cristo, como aquel que bebió de la copa de ira en su lugar, finalmente él solo terminará bebiendo de esta copa de ira. Entonces, ¿qué cosa es el Evangelio eterno? Es aceptar a Cristo. Así como lo dice el libro de Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte de Jesús fue por nosotros, pero ¿por qué no todos se salvan? Porque realmente no todos aceptaron a Cristo. Porque necesitamos ver el Evangelio. Y el Evangelio que podemos ver está en dos fases, en la cruz y en el santuario. ¿Qué cosa dice Hebreos capítulo 4 versículo 16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque si Cristo murió por toda la humanidad en el Calvario, solamente se salvarán aquellos que acepten ese sacrificio, que acepten a Jesús, que Él bebió esa copa por ellos, y se refugien en Jesucristo, que caminen con Jesucristo. Ellos no beberán más de la copa de ira, porque Cristo ya la bebió por ellos. Y al no beber la copa de ira, ellos entonces ya no reciben las 7 plagas, ni la muerte segunda, que es la muerte eterna. Eso es el Evangelio eterno, librarnos de la muerte eterna. ¿Qué cosa tenemos que hacer entonces? Creer. Así como dice Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿De qué manera? Cuando aceptamos a Cristo, incluso cuando somos bautizados, dice que somos revestidos, porque creer, tener un concepto de que Dios sí existe, creer demanda de compromiso, creer demanda de entrega, creer demanda de ser revestidos de Cristo. Creer es acción, queridos hermanos, no es un acto biológico. Creer es tener un compromiso con Él. ¿Con quién? Con Jesucristo, porque Él es el Evangelio eterno.